Nunca olvidaré esa noche en Burgos, cuando el destino me lanzó a los brazos de Carmen con una violencia que aún me estremece. «No puedes hacerme esto», grité yo. «Eva», mientras sus labios se cerraban sobre los míos en un beso que era tanto fuego como veneno. Al amanecer, el peso de lo ocurrido me aplastó, una prueba de embarazo positiva. Y el secreto que cambiaría todo. Mi nombre es Eva López. Una mujer de 28 años nacida en las calles empedradas de Burgos, donde el viento del norte trae ecos de historia y tradición. Burgos, con su imponente catedral gótica que se erige como un guardián eterno, ha sido mi hogar desde siempre. Aquí, en esta ciudad de Castilla, donde las fiestas de San Pedro y San Pablo llenan las plazas de música y vino. Crecí soñando con un amor que trascendiera las normas rígidas de nuestra sociedad conservadora. Pero la vida, caprichosa como una corrida de toros, me llevó por caminos inesperados. Trabajaba como asistente en una empresa de tecnología. Una de esas startups que intentan modernizar la antigua economía castellana. Carmen Ruiz era la CEO. Una mujer de 35 años conocida por su frialdad implacable. Alta, con cabello negro cortado en un estilo severo y ojos verdes que perforaban como dagas. Carmen dirigía la compañía con mano de hierro. Se decía que había llegado de Madrid, huyendo de un pasado turbio, y que su ambición no conocía límites. En las reuniones, su voz cortante silenciaba a todos, era una líder que inspiraba temor más que respeto. Nos conocimos en una conferencia sobre innovación en el Palacio de Congresos de Burgos. Yo estaba allí representando a mi equipo, nerviosa por presentar un proyecto sobre energías renovables. Carmen, como ponente principal, habló con una pasión calculada sobre el futuro digital de España. Sus palabras resonaban en el auditorio, en un mundo que cambia. Solo los fuertes sobreviven. Los débiles se adaptan o perecen. Sus ojos se posaron en mí durante un instante. Y sentí un escalofrío que no supe interpretar. Después de la charla, en la recepción con tapas y vino Rioja, nos encontramos por casualidad. Interesante propuesta la tuya, Eva, dijo ella. Su voz suave pero con un filo oculto. Conversamos sobre el impacto de la tecnología en las tradiciones españolas, como las procesiones de Semana Santa que tanto amamos en Burgos. Había algo en su mirada. Una vulnerabilidad disfrazada de arrogancia. ¿Qué me atrajo? Bebimos más de lo debido. Y antes de darme cuenta, caminábamos por las calles nocturnas, pasando por el Arco de Santa María, donde la luna iluminaba las esculturas medievales. Llegamos a su hotel, un lujoso establecimiento cerca del río Arlanzón. Lo que sucedió esa noche fue un torbellino de emociones, risas compartidas sobre anécdotas de infancia, confesiones susurradas sobre soledades profundas. Carmen me habló de su lucha por ascender en un mundo dominado por hombres, de cómo había sacrificado todo por su carrera. Yo le conté de mi familia conservadora, que aún esperaba que me casara con un buen hombre para perpetuar las costumbres. En un momento de debilidad, nos besamos. Fue un beso que rompía barreras, que desafiaba las expectativas de una sociedad donde el amor entre mujeres aún se susurra en sombras. Al día siguiente, me desperté sola en su habitación, con una nota: fue un error. No lo repitamos. El rechazo me dolió como una puñalada, pero lo atribuí al miedo. Semanas después, los síntomas aparecieron: náuseas,
Fatiga. La prueba confirmó mis sospechas, estaba embarazada. ¿Cómo era posible? Esa noche no había sido planeada. Pero en mi confusión, recordé que Carmen había mencionado algo sobre fertilidad. Sobre un tratamiento que había undergone en secreto. Podría ser. Investigué discretamente. Carmen tenía un secreto, años atrás. Había donado óvulos en una clínica de fertilidad en Madrid. Como parte de un acuerdo con una amiga. Pero, ¿y yo? Recordé que, meses antes, había visitado esa misma clínica por un chequeo rutinario. ¿Coincidencia? Mi mente giraba en espiral. El bebé que llevaba en mi vientre era genéticamente de Carmen, su hija. Concebida a través de una inseminación que ahora parecía manipuladora. La confronté en su oficina. Un espacio minimalista con vistas a la catedral. Esto no puede ser casualidad. Exclamé, mostrando la ecografía. Carmen palideció. Su máscara de CEO resquebrajándose. Eva. No lo entiendas mal. Fue un accidente del destino. Pero sus ojos decían otra cosa, culpa. Arrepentimiento. Ahí comenzó el conflicto. Un torbellino de emociones que nos arrastraría a ambas. En las semanas siguientes, intenté procesar la noticia. Burgos, con sus inviernos fríos, se volvió un reflejo de mi alma helada. Caminaba por el paseo del Espolón, donde las hojas caían como lágrimas, preguntándome cómo criar a esta niña en un mundo que nos juzgaría. Carmen, por su parte, me evadía, sumergida en reuniones y viajes. Pero el secreto pesaba. Y pronto, rumores en la empresa comenzaron a circular, era yo la amante de la jefa. La sociedad burgalesa, anclada en valores católicos, no perdonaría fácilmente. Una noche, recibí una llamada anónima, Carmen no es quien crees. Investiga su pasado. Intrigada y asustada, buceé en archivos viejos. Descubrí que Carmen había estado casada brevemente con un hombre. Un matrimonio de conveniencia para ocultar su orientación. Pero había más, una traición en su juventud. Cuando abandonó a una amante por ambición. ¿Era yo solo otro peón en su juego? El conflicto escaló cuando le conté a mi familia. Mi madre, devota de la Virgen del Pilar, lloró, esto es un pecado. Eva, ¿cómo pudiste? Mi padre, un hombre de pocas palabras, me dio la espalda. Sentí la PHNN bullir en mí, ¿por qué el amor tenía que ser tan doloroso en esta tierra de santos y pecadores? Carmen finalmente accedió a hablar. En un café cerca de la Plaza Mayor. Con el aroma de churros y chocolate. Confesó, quería una familia. Pero no podía admitirlo. Cuando te vi, sentí algo real. Sus palabras eran un bálsamo. Pero el daño estaba hecho. ¿Podíamos construir algo sobre mentiras? La revelación me dejó aturdida. Como si el campanario de la catedral hubiera tañido directamente en mi pecho. Carmen, con su fachada de acero, se quebró ante mis ojos, admitiendo que había manipulado la situación en la clínica para que yo recibiera sus óvulos. Fue egoísta. Lo sé, murmuró. Pero te amaba desde el primer momento. Ese amor confesado era un arma de doble filo. Por un lado, avivaba una llama romántica en mi corazón.
recordándome los momentos tiernos de esa noche, sus caricias suaves, sus susurros en español puro, evocando poemas de Lorca. Por otro, desataba una furia profunda. ¿Cómo podía alguien tan inteligente ser tan cruel? En Burgos, donde las leyendas del Cid hablan de honor y lealtad, su acto se sentía como una traición épica. Decidí alejarme, mudándome temporalmente a una casa rural en las afueras, cerca de las ruinas del monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí, en la soledad de los campos castellanos, reflexioné sobre mi vida. Tenía 28 años. Un trabajo inestable. Y ahora una hija en camino que compartía ADN con la mujer que me había herido. Las noches eran largas, llenas de sueños donde Carmen y yo bailábamos en las fiestas de Burgos. Pero al despertar, la realidad mordía. Carmen no se rindió. Me enviaba mensajes, flores, incluso tickets para la ópera en el teatro principal. Dame una oportunidad para explicarme, suplicaba. Finalmente, accedí a un encuentro en el Museo de la Evolución Humana. Un lugar simbólico de orígenes y cambios. Mientras caminábamos entre fósiles, ella reveló su pasado, huérfana en Madrid. Había luchado contra la pobreza, ocultando su sexualidad para ascender. Mi matrimonio fue una farsa, dijo. Y la donación de óvulos. Un intento desesperado por dejar un legado. Sus palabras me conmovieron, despertando empatía. ¿No éramos todas víctimas de una sociedad que exigía máscaras? En España, con su historia de Inquisición y dictadura, el amor no normativo aún llevaba estigmas. Pero el conflicto interno me desgarraba, podía perdonar la manipulación. La situación se complicó cuando una colega, envidiosa de mi cercanía con Carmen, filtró rumores a la prensa local. Escándalo en la élite burgalesa, CEO envuelta en romance lésbico y embarazo controvertido. El titular en el Correo de Burgos me hizo hervir de rabia. La ciudad, usualmente tranquila, bullía de chismes en las tertulias de los bares. Mi familia me presionaba para abortar o negar todo. Pero yo, con mi vientre creciendo, sentía un lazo inquebrantable con la niña. Carmen enfrentó el escándalo con dignidad, dando una conferencia de prensa donde admitió su orientación: soy lesbiana. Y no me avergüenzo. Fue un momento valiente, inspirado en figuras como Federico García Lorca, cuya poesía sobre amor prohibido resonaba en nosotras. Pero detrás de cámaras, me confesó su miedo: perderé todo. Eva, la empresa, mi reputación. Esa noche, en su ático con vistas al Cid campeador, discutimos acaloradamente. Me usaste como un experimento, le grité. Ella replicó: te elegí porque te amo. ¿No ves que esto nos une? Las lágrimas fluyeron. Y en un impulso, nos abrazamos. Fue un abrazo cargado de drama, donde el perdón luchaba contra el resentimiento. Pero un nuevo secreto surgió: Carmen tenía una ex amante, Isabel, quien regresó a Burgos reclamando derechos sobre la donación de óvulos. Isabel, una mujer de 40 años con aire vengativo, me confrontó en la plaza del Cid: esa niña es mía también. Carmen me prometió una familia. El shock me dejó sin aliento. Otra traición. Investigué, descubriendo que Isabel y Carmen habían planeado una familia años atrás.
Pero Carmen la abandonó por su carrera. Ahora, Isabel buscaba revancha, amenazando con demandarnos. El conflicto se volvió legal y emocional, con abogados involucrados en un drama que recordaba las novelas de Pérez Reverte. En medio del caos, mi embarazo avanzaba. Sentía los movimientos de la niña. ¿A quién imaginaba con los ojos verdes de Carmen? Visité la catedral sola, arrodillándome ante la tumba de El Cid, pidiendo guía. Burgos, con su mezcla de fe y pasión, me recordaba que el amor verdadero requiere sacrificios. Carmen y yo nos unimos contra Isabel. Pero las tensiones crecían. En una cena familiar forzada, mi madre espetó: esto destruirá nuestra honra. Carmen defendió: el amor no destruye, libera. Sus palabras, llenas de fuego español, me hicieron cuestionar todo. El clímax llegó inesperadamente, como una tormenta en las sierras de Burgos. Isabel presentó documentos falsos alegando derechos parentales, forzando una audiencia en el juzgado local. No permitiré que robes mi futuro, gritó ella en la sala, su voz ecoando como un lamento flamenco. Yo, con mi barriga de 6 meses, testifiqué temblando. Carmen, a mi lado, sostenía mi mano bajo la mesa. Un gesto prohibido en ese entorno conservador. El juez, un hombre mayor con bigote gris, escuchaba con escepticismo. Fuera, manifestantes católicos protestaban contra el pecado moderno, recordándome cuán profunda era la división en nuestra sociedad española. Durante el receso, Carmen me llevó a un rincón. Eva, si perdemos, huiré contigo. Empezaremos de nuevo en Barcelona o Sevilla. Sus ojos brillaban con determinación. Pero yo sentía el peso de la decisión. Abandonar Burgos. Mi raíz. La niña pateaba en mi vientre, como urgiéndome a elegir. La audiencia reveló más secretos. Isabel había manipulado a Carmen en el pasado, extorsionándola con fotos íntimas. Carmen confesó todo: la dejé porque no la amaba. Pero el daño persiste. El juez, conmovido por la honestidad, desestimó la demanda. Pero nos advirtió: el amor debe construirse sobre verdad, no engaños. Salimos victoriosas, pero heridas. En el arco de Santa María, bajo la lluvia, nos besamos públicamente por primera vez. Fue un acto de rebeldía, un desafío a las normas. Pero la PHNN de la sociedad no tardó: boicots a la empresa de Carmen, amenazas anónimas. Mi familia me desheredó temporalmente, dejando un vacío en mi alma. Reflexioné sobre la profundidad psicológica de Carmen. Su frialdad era una armadura contra el rechazo infantil. Yo, por mi parte, luchaba con inseguridades arraigadas en una educación estricta. Nuestro amor era un baile de flamenco, apasionado, doloroso, inevitable. Decidimos mudarnos juntas a una casa en las colinas de Burgos, cerca del río. Allí, en la intimidad, compartimos sueños: educar a nuestra hija en valores de tolerancia, inspirados en la transición española hacia la democracia. Pero un malentendido profundo surgió cuando encontré cartas antiguas de Isabel en el ático de Carmen. ¿Aún la amas?, acusé. El corazón roto. Carmen juró que no. Pero la duda se instaló como una espina.
Pasamos noches en silencio. El eco de la catedral lejano como un reproche. La niña, a quien llamamos Alba por el amanecer de esperanza, se convirtió en nuestro ancla. Un día, en la fiesta de las Marzas, con fogatas y cantos tradicionales, Carmen me propuso matrimonio simbólico, en esta tierra de guerreros. Luchemos juntas. Acepté. Pero el camino era arduo. Amigos nos apoyaban en secreto, recordándonos heroínas como las mujeres de la guerra civil. Sin embargo, la traición final vino de adentro, mi mejor amiga. Celosa, reveló a la prensa detalles íntimos. ¿Lesbianas en escándalo, manipulación o amor? El artículo me enfureció, haciendo que cuestionara todo. Confronté a Carmen, ¿valió la pena? Ella. Con lágrimas, sí. Porque te encontré. En esa crisis. Profundicé en mi psique, el miedo al abandono, heredado de una infancia solitaria. Carmen compartió su trauma, el rechazo familiar por su sexualidad. Juntas, buscamos terapia en Madrid. Un viaje que fortaleció nuestro lazo. Burgos nos vio evolucionar, de escándalo a ejemplo sutil. La catedral. Testigo silencioso. Parecía bendecirnos en sus sombras góticas. La tensión alcanzó su pico en una noche de tormenta, cuando Alba dio sus primeros pataleos fuertes, recordándome la vida que creábamos. No puedo más con las mentiras, exclamé a Carmen, mientras el trueno retumbaba como un juicio divino. Habíamos regresado a la ciudad para una reunión familiar reconciliatoria. Mi madre, suavizada por el tiempo, nos invitó a la casa ancestral en el barrio de San Pedro. Pero allí, en la cena con paella y vino, estalló el conflicto. Mi hermano, conservador ferviente, acusó a Carmen de corromperme. Esto va contra Dios y España, bramó. Carmen, con dignidad, respondió, el amor no contradice a Dios, lo enaltece. Sus palabras, inspiradas en teólogos liberales como los de la teología de la liberación, calaron en algunos, pero no en todos. Yo, defendiendo nuestro lazo, revelé el secreto completo: Alba es hija de nosotras. Un milagro de amor. La familia se dividió, unos nos abrazaron, otros se fueron. El dolor fue agudo, como una saeta en Semana Santa. Esa noche, sola en el balcón, contemplé las luces de Burgos, preguntándome si el precio era demasiado alto. Carmen me encontró allí. Eva, si quieres renunciar, lo entenderé. Su vulnerabilidad me rompió. La besé, sellando un pacto silencioso. Pero un giro inesperado vino al día siguiente. Isabel reapareció. No con ira, sino con arrepentimiento. Fui egoísta, admitió en un café. Os deseo lo mejor. Su perdón fue un bálsamo, permitiéndonos cerrar ese capítulo. Sin embargo, la empresa de Carmen sufrió, inversores conservadores se retiraron, forzando decisiones difíciles. ¿Vendo todo? Me consultó. Yo, con empatía, lucha. Como las mujeres de Castilla. Elegimos resistir, transformando la compañía en una defensora de derechos LGBT, inspirada en eventos como el Orgullo en Madrid. Burgos. Lentamente,
Cambiaba, más aliados emergían en las plazas. En lo personal. Mi embarazo trajo momentos tiernos, ecografías donde veíamos a Alba sonreír. Carmen. Tocando mi vientre. Susurraba poemas de Becker. Pero las dudas persistían, ¿seríamos buenas madres en un mundo hostil? Un alto trao inesperado ocurrió en la catedral, durante una misa. Un sacerdote progresista nos bendijo en privado. Dios ama a todos, dijo. Fue un momento de gracia. Contrastando con el rechazo externo. Decidimos casarnos civilmente en el ayuntamiento. Un acto discreto pero poderoso. Amigos cercanos asistieron. Con flamenco de fondo. Votos, en la alegría y la tormenta. Te elijo. Lágrimas y aplausos sellaron el compromiso. Pero la realidad mordió, amenazas aumentaron. Forzándonos a considerar emigrar. ¿Dejamos Burgos? Pregunté. Carmen, no. Esta es nuestra tierra. Lucharemos. En esa determinación. Encontré profundidad, nuestro amor no era solo romántico. Sino un acto de resistencia humana. El nacimiento de Alba fue el clímax emocional. Un amanecer en el hospital de Burgos donde el llanto de la niña disipó nubes de duda. Es perfecta. Susurró Carmen. Sosteniéndola con manos temblorosas. Sus ojos verdes reflejados en los de la bebé. Los meses siguientes fueron un torbellino de alegría y desafíos. Alba crecía fuerte. Con el espíritu castellano en sus venas. Nosotras. Como madres. Navegábamos inseguridades, yo. Temiendo el juicio social, Carmen. Luchando contra su instinto protector excesivo. Pero en las noches. Acunándola con nanas tradicionales como duérmete niño. Encontrábamos paz. La sociedad burgalesa evolucionó lentamente, el escándalo se diluyó en aceptación gradual. Mi familia se reconcilió. Mi madre tejiendo ropita para Alba con amor renovado. El tiempo cura. Dijo. Abrazándonos. Carmen vendió parte de la empresa. Priorizando familia. Juntas. Fundamos una ONG para apoyar a mujeres LGBT en regiones conservadoras. Inspiradas en figuras como Emilia Pardo Bazán. Burgos se convirtió en faro de cambio. Con eventos en la Plaza Mayor promoviendo inclusión. Reflexionando. Nuestro viaje fue un tapiz de PHNN y empatía, la manipulación inicial enfurecía. Pero el amor redimía. Las decisiones difíciles perdonar. Resistir forjaron nuestra unión. En una tarde soleada. Paseando por el espolón con Alba en brazos. Carmen me miró, gracias por elegirnos. Yo respondí, fue el destino. Pero lo hicimos nuestro. El final fue humano, no perfecto. Pero esperanzador. En esta tierra de contrastes. Donde la catedral une cielo y tierra. Encontramos que el amor verdadero trasciende secretos y conflictos. Dejando un legado de luz para Alba. Así. En Burgos. Nuestra historia se convirtió en leyenda susurrada. Un testimonio de que incluso en la oscuridad. El corazón prevalece.